Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y con toda la energía para este vídeo, porque hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que realmente encienden las redes sociales y mantienen a todos hablando. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las historias que te atrapan desde el primer minuto y por supuesto, de sus carismáticos protagonistas, entonces prepárate, porque lo que te vamos a contar hoy te va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que, cuando se juntan, crean una auténtica tormenta de emociones. Y no es para menos, ¿verdad? Han protagonizado juntos una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, y hoy vamos a desmenuzar un momento que dejó a todos con la boca abierta, un beso. Sí, un beso entre Can Yaman y Mehmet Özdemir que ha generado un revuelo increíble. Así que antes de sumergirnos en todos los detalles, en las reacciones, en lo que significa todo esto para sus carreras y para la legión de fans que los siguen, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale a ese botón rojo que está por ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y lo más interesante del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a darle. Como les decía, el mundo de las telenovelas turcas tiene esa magia especial de crear ídolos, de hacernos sentir parte de las historias y sobre todo, de hacernos creer en el amor que vemos en pantalla. Y si hay una pareja que ha logrado exactamente eso, esa conexión instantánea y palpable, son Can Yaman y Mehmet Özdemir. Su química en la serie Erkenci fue de otro nivel. Madre mía, qué maravilla verlos juntos. Se sentía tan real, tan natural, que los fans rápidamente los shippearon, es decir, empezaron a desear que su relación traspasara la ficción y se hiciera realidad. Y la verdad es que de vez en cuando parecían dar algún que otro indicio que alimentaba estas esperanzas, ¿no creen? Pero hoy no estamos aquí para especular sobre su vida personal, sino para hablar de un momento muy específico, un instante capturado, un beso que se volvió viral y que provocó reacciones de todo tipo. Imaginen la escena. Can Yaman con su carisma arrollador, esa sonrisa que desarma y ese físico que tantas miradas atrae. Y Mehmet Özdemir con su talento, su belleza y esa dulzura que enamora. Juntos en pantalla, en una escena que prometía ser memorable. Y vaya si lo fue. El título ya nos da una pista. Can Yaman besó a Mehmet Özdemir, mira su increíble reacción. Y créanme, la reacción fue, sin duda, increíble. Lo que queremos explorar hoy es no solo el beso en sí, sino todo el fenómeno que lo rodeó. ¿Fue un beso parte de la ficción? ¿Fue un momento espontáneo? ¿Cómo reaccionaron ellos mismos? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó el público, los fans, la prensa? Vamos a remontarnos un poco. En Erkenci Can interpretó a Can Divit y Demet a Sanemayın. La historia era de esas que te enganchan, una aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad y que termina enamorándose de su jefe, un fotógrafo exitoso y algo rebelde. La tensión entre ellos era palpable desde el principio, llena de miradas intensas, roces accidentales y diálogos cargados de dobles sentidos. Y claro, las escenas de besos se volvieron el plato fuerte para muchos. Pero hubo uno en particular, o quizás la forma en que se desarrolló o se presentó, que se convirtió en un tema de conversación global. Cuando hablamos de la increíble reacción, no solo nos referimos a las caras de sorpresa de los espectadores. Hablamos de la ola de comentarios en redes sociales, de las noticias que saltaron en medios de comunicación de todo el mundo, de los foros donde se debatía cada detalle. Para muchos fans, este beso representaba la culminación de sus deseos, la validación de esa química que veían en pantalla. Otros, más escépticos o simplemente observadores, analizaban la actuación, la dirección de la escena, el contexto dentro de la trama. Y aquí viene lo interesante, ¿qué fue lo que hizo a este beso tan especial? ¿Fue la intensidad? ¿Fue la duración? ¿Fue la forma en que se filmó? En la mayoría de las ocasiones, en producciones como estas, los besos son parte integral del guión, diseñados para avanzar la trama, para mostrar la evolución de la relación entre los personajes. Y el beso entre Can y Sanem no fue la excepción. Sin embargo, la forma en que Can Yaman como actor interpretó ese momento y la reacción de Mehmet Özdemir hicieron que la escena cobrara una dimensión extra. Para empezar, Can Yaman es conocido por su energía y su pasión al interpretar sus personajes. Cuando él se mete en un papel, lo hace con todo. Y cuando se trata de expresar el amor o la atracción de Can Divit por Sanem, su entrega era total.
Se dice, y esto es algo que muchos fans comentan, que en ese beso específico hubo una entrega y una intensidad que trascendió la simple actuación. Los gestos de Can, la forma en que la tomó, la profundidad de la mirada antes de dar el beso, todo contribuyó a crear un momento de gran impacto emocional. ¿Y de Method Demir, cuál fue su reacción? En la pantalla su respuesta fue igualmente cautivadora. Se percibe sorpresa, pero también una entrega apasionada. Sus ojos cerrándose en la forma en que respondió al beso, todo transmitía una conexión genuina en ese instante. Y es precisamente esa conexión lo que hace que los espectadores se enamoren de una pareja. No se trata solo de labios que se juntan, se trata de la emoción que se transmite, de la historia que se cuenta en ese abrazo. Las redes sociales explotaron. Fanáticos de todo el mundo compartiendo clips, GIFs, capturas de pantalla. Los hashtags relacionados con la serie y con la pareja se dispararon en tendencia. Había quienes decían lo sabía. Su química es real, y quienes comentaban qué escena tan poderosa, los actores lo dieron todo. También hubo quienes especulaban sobre si existía algo más allá de la pantalla, alimentando el romance entre ellos en la vida real. Esta especulación, aunque a veces pueda ser invasiva, es parte del fenómeno fan. Los medios de comunicación turcos, y luego internacionales, no tardaron en hacerse eco. Can Yaman y Demet Özdemir, el beso que incendió las redes, la impactante reacción a la escena de pasión entre los protagonistas de Erkencikus. Y así, la noticia viajó de país en país, llegando a oídos de quienes seguían a estos actores o a la serie. Es fascinante ver cómo un momento de ficción puede generar tanto interés y debate a nivel global. ¿Qué aprendemos de esto? Primero, la increíble habilidad de Can Yaman y Demet Özdemir para crear personajes creíbles y para transmitir emociones de manera efectiva. Su trabajo como actores es indiscutible, y este beso fue una demostración más de su talento. Segundo, el poder de las redes sociales y del fandom. Los fans son quienes dan vida a estas historias y quienes amplifican su impacto. Su entusiasmo, sus comentarios, sus debates, todo contribuye a mantener viva la llama. Y tercero, nos recuerda por qué amamos las historias de amor en la ficción. Buscamos esa conexión, esa pasión, esa magia que nos haga soñar. Y cuando vemos a dos actores que logran transmitir eso de forma tan convincente, es natural que nos emocionemos. El beso entre Can y Demet en Erkencikus no fue solo un beso, fue un momento cumbre en la historia de la serie, un reflejo de la química que cautivó a millones de espectadores y que sin duda, dejó una marca imborrable en la memoria de sus fans. Es importante recordar que si bien la ficción nos permite vivir estas emociones intensas, la vida real tiene sus propias dinámicas. Can Yaman y Demet Özdemir, como actores, han seguido adelante con sus carreras, cada uno explorando nuevos proyectos. Pero la huella que dejaron juntos en Erkencikus, y en la memoria de sus seguidores es innegable. Ese beso y la reacción que generó, es un testimonio del poder del entretenimiento para conmovernos, para hacernos hablar y para crear momentos que se quedan con nosotros. En resumen, hemos analizado ese momento icónico en el que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron un beso que causó un verdadero revuelo. Exploramos cómo su química en pantalla, la intensidad de la escena y la dedicación de los actores crearon un momento inolvidable. Vimos cómo las redes sociales y los medios de comunicación se hicieron eco de este suceso, demostrando el gran impacto que tuvo entre los fans y la audiencia en general. Comprendimos que si bien este fue un momento de ficción, la conexión emocional que generó entre los actores y el público es un reflejo del poder del buen arte y de la capacidad de las historias para cautivarnos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este fascinante momento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su química y por la increíble reacción que su beso provocó. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron esa escena? ¿Qué les pareció? ¿Creen que su química fue de las mejores que han visto en telenovelas? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman las historias turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, nos apoyan un montón y se aseguran de no perderse nada. Gracias por estar ahí, por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.